Bien. Bueno, ¿está ya grabando? Bueno, bueno. Bueno, entonces arranquemos con el tema de hoy. Nosotros, la charla pasada, el título era una pregunta. Era ¿rapto secreto? Eh, para hacer un pequeño repasito, analizamos una corriente de pensamiento en cuanto al regreso de Jesús. Eh, que dice que Jesús va a venir de una forma secreta para llevarse a la iglesia. En general, se habla del comienzo de la semana 70, al comienzo. Hay alguna corriente dentro de esto que se llama pretribulacionismo que habla que ese rapto secreto es en la mitad de la semana 70, pero que es un rapto secreto. Entonces hay películas, hay de todo hechos, libros, novelas, donde de repente estamos un día cualquiera y de repente desapareció uno que estaba conduciendo un auto, desapareció un piloto de avión, bueno, eh, rapto secreto, sorpresivo, inesperado, ¿no? Como ladrón. Ahora, lo que quiero decir es esto. Esa corriente de pensamiento del rapto secreto que nace a principios de 1800, en el siglo XIX, y que de alguna manera, digamos, tratamos de tirar abajo en la última charla, tengo que elogiarla. Es la corriente que vino con los hermanos libres en el siglo XIX, pero tengo que elogiarla ¿por qué? Porque pese a que mete este error del rapto secreto, sí trae una verdad que estaba olvidada desde en ese entonces, comienzo del 1800, desde hacía 1400 años que no se hablaba de un tema. La cristiandad lo había dejado de lado, 1400 años. Y estos hermanos de Inglaterra, que tal vez algunas cosas, como vimos la clase o la charla pasada, la enseñaron mal, erróneamente, tengo que decir que sí trajeron otra vez sobre la mesa un tema que estaba olvidado desde 14 siglos atrás. Y es el tema de lo que se conoce como el milenio. Hoy quiero hablarles del milenio. El milenio aparece en la Biblia en Apocalipsis 20. Yo quiero leer los primeros 10 versículos de Apocalipsis 20. Y no quiero analizar eso, aunque en algún momento voy a entrar en Apocalipsis 20, pero después van a ver, hay una intencionalidad de mi parte al leerlo, pero no casi ni comentarlo. Yo voy a leer Apocalipsis 20, versículos del 1 al 10. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Lo primero que habla es la situación del diablo en esos 1000 años. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que se serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ustedes me escuchan bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. Yo la imagen se me corta un poco, la de ustedes y la mía, por eso les estaba preguntando. Si pasaba lo mismo con el audio, con la voz. Muy bien, entonces hoy vamos a leer sobre el milenio, o vamos a estudiar el milenio. Es un tema donde hay muchísimas controversias en la iglesia, así que vamos a tratar de leer un poco la Biblia y ver qué es lo que la Biblia nos dice, sin entrar en cada corriente de pensamiento. Básicamente, bueno, lo primero que digo, nosotros comenzamos a estudiar este tema mirando lo que Jesús dijo en Mateo 24. Bueno, en Mateo 24 Jesús llega hasta el arrebatamiento, pero no dice nada de lo que pasa después de su venida. Ahí en Mateo 24 Jesús no dice nada. Deja ver algo cuando habla del juicio a las naciones en Mateo 25, pero no hay más, no hay detalles. Y tenemos que responder varias preguntas. Espero que las podamos responder. Algunas preguntas. ¿Qué es el milenio? ¿Qué se conoce como el milenio? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar durante este periodo? ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿Qué vamos a hacer durante ese periodo? Y también tratar de entender la importancia que tiene este tema en las Escrituras. Y si Dios lo puso ahí, y vamos a ver que no está solo ahí, sino que está en todas las Escrituras. Y si Dios le da una importancia a este tema, entonces nosotros también tenemos que buscar cuál es la importancia para nosotros. Y vamos a ver algunas implicaciones prácticas de entender bien este tema hacia el final del estudio. Milenio significa 1000 años. Claramente ahí habla de 1000 años. Y estos 1000 años aparecen de forma literal en Apocalipsis 20. Y de ahí viene esa expresión milenio. Lo primero que quiero decirles, porque algunos dicen, bueno, pero solo se habla de milenio en la Biblia en Apocalipsis 20. Yo quiero mostrarles hoy que de ninguna manera es así. Es real que la palabra milenio o la cantidad 1000 años aparece solo en Apocalipsis 20. Eso es así. Pero toda la Biblia habla de un periodo, no define el tiempo. Es una de las 3 cosas que define Apocalipsis 20 de este periodo que vamos a ver más adelante. Pero hay un montón de material bíblico y de profecía bíblica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que habla claramente de este periodo, y lo vamos a ver. Ahora, antes de comenzar con los pasajes que hablan de este periodo que está asignado por el gobierno de Jesús sobre la tierra, no en el cielo, sobre la tierra.
Apocalipsis dice, al final son 1000 años, pero vamos a ver pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, donde está descrito qué va a pasar ahí. Y hay algunas cosas muy asombrosas y muy interesantes. Todo material profético, obviamente, es algo que tiene que pasar, que no está hoy. Pero antes de meternos con esto, yo quiero que veamos un poquitito algo que tiene que ver con la nación de Israel. Porque este punto de Israel está relacionado con el tema del milenio. Lo que quiero ver es algunos pasajes que nos hablan de una conversión final de la etnia judía. Cuando hablamos de la nación de Israel, tenemos que pensar que no está hablando de algo geográfico, sino está hablando de una etnia. Israel como nación geográfica, con su territorio, lo tenemos desde el siglo XX, desde mediados del siglo XX, desde 1948. Pero la nación de Israel, la etnia hebrea, existió desde el comienzo y nunca dejó de existir. Ahora, yo me gustaría que empecemos a leer algunos pasajes que hablan que algo va a pasar con esta etnia en el futuro. Quiero que leamos algunos pasajes. El primero está en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Empezamos con el Antiguo Testamento y empezamos con algo que va a pasar al comienzo del milenio. Ahí nomás. Y que es importante para que entendamos lo que va a pasar después. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Fíjense que Zacarías, profetizando, habla en nombre de Jesús y dice, me mirarán a mí, al que traspasaron. Está hablando de Jesús en la cruz. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, acá está hablando de algo que va a pasar. Va a haber un espíritu de gracia y de oración en un momento en Jerusalén. Y dice que va a ser cuando vean al que traspasaron. Entonces no está hablando de la primera venida de Jesús, está hablando de la segunda venida de Jesús. Cuando vean a Jesús volver, va a pasar algo en ellos. Déjenme leer, porque esto también está en el Nuevo Testamento. Romanos 11, del 25 al 27. Romanos 11, del 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esto es lo que tenemos hoy. Si ustedes viajan a Israel, van a ver que los judíos no quieren saber mucho con el evangelio. Algunos sí, pero la gran mayoría no quiere saber mucho. Hay endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice Pablo a los romanos. Hasta que todos los no judíos que se tienen que convertir se conviertan. Y luego de eso, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión. Sión es el monte donde está Jerusalén, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Miren, yo les quiero decir algo. Nosotros estudiamos
la profecía de las 70 semanas. Si ustedes, no quiero volver a Daniel, no quiero hacer muy largo esta charla, pero si ustedes vuelven a leer esos versículos de Daniel 9, van a ver que el objetivo de esas 70 semanas, al final de estas 70 semanas, Dios le promete a Daniel, de tu pueblo se va a quitar para siempre el pecado. Ese es el objetivo de las 70 semanas. Hasta ahora vimos allá que había 69 semanas ya cumplidas, faltaba la semana 70. Y vimos cómo era esa semana 70. Pero al final de la semana 70, en Israel no va a haber más pecado. Tiene que ver con que se están convirtiendo cuando Jesús regresa. Esto es lo que está diciendo. Ahora, hay una expresión que quiero aclarar donde puede haber distintos criterios y yo acepto otros criterios. Porque acá dice, todo Israel será salvo. Algunos creen que es todos los que queden después del gran... Recuérdense que viene una gran tribulación. Recuerden que el anticristo va a perseguir a la iglesia y al pueblo de Israel, que va a haber muchos mártires. De todo esto hablamos ya. Pero al final, los que queden de Israel, va a haber una conversión en masa. Acá dice, todo Israel será salvo. Algunos que creen que todo es una gran mayoría o un alto porcentaje. Otros, yo soy uno de ellos, creo que la totalidad de los que queden se van a convertir. Pero puede haber distintos criterios y son aceptables, ¿no? Y esto está unido a algo que pasó en Mateo 23. Nosotros leímos Mateo 24. Estoy yendo a cosas que hablamos en charlas anteriores. Nosotros empezamos a estudiar el regreso de Jesús desde Mateo 24, pero al final de Mateo 23, Jesús les dice, porque desde ahora, Mateo 23, 39, estoy haciendo referencia. Jesús les dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No era su entrada triunfal aquella vez, ya había ocurrido 2 capítulos antes en Mateo. Jesús acá está hablando de algo que va a pasar en el futuro. Y le dice a la nación de Israel, y le dice fundamentalmente a Jerusalén, ustedes no me van a ver más hasta aquel día que digan, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Esto está en consonancia con Apocalipsis 1:7. Perdón, pero que lo estoy paseando, pero para aprovechar bien el tiempo. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Pero hace una aclaración, y los que le traspasaron. Y esto es, si ustedes lo unen con Zacarías 12, una referencia al Israel que va a quedar en ese entonces. Y después dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Estos textos muestran que hay una conversión masiva de Israel y que esta conversión va a tener lugar cuando Jesús aparezca en el cielo. No dice si es inmediatamente después de la aparición de Jesús, si ocurre después de algunas horas, si empiezan a convertirse cuando ven a Jesús venir en las nubes y se están convirtiendo en un periodo de tal vez algunas horas. No dice nada. Pero dice que van a mirar al que traspasaron. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. No sé, me pasó algo en el celular y apareció algo que no sé qué era. Les decía, pero sí hay mucho elemento o fundamento bíblico para decir que cuando Jesús regrese y ellos vean a Jesús que está regresando, va a haber un proceso, pienso que muy rápido, muy veloz, de conversión de todos los judíos. Así que esto tiene su confirmación en Romanos, en Mateo y en Apocalipsis, como lo vimos. Entonces,
La primera verdad que quiero dejar, la reafirmo, es que antes de que comience el milenio, al final de lo que llamamos la semana 70, en algún momento hay una conversión masiva en Israel. Y cuando comienza el milenio, esa conversión ya ha tenido lugar. Ya ahí sí, como dice Efesios, judíos y gentiles formamos juntos el pueblo del Señor. Ahora nos metemos sobre el milenio, hecha esta aclaración inicial. Y el primer pasaje que quiero leer es Isaías 2, del 1 al 5. Isaías 2, del 1 al 5. Vamos al Antiguo Testamento. Y quiero decirles que a partir de ahí ustedes van a ver que yo voy a interpretar la Biblia en forma literal, sin buscar ningún tipo de alegoría, sin buscar ningún tipo de significado oculto. Lo que dice es lo que voy a leer y lo que voy a creer. En estos días creo que algunos de los que están acá han escuchado una enseñanza sobre el Apocalipsis y dice algo sobre el Apocalipsis que creo que podemos aplicar a otras partes de la Biblia, ¿no? Y la frase muy interesante es que el Apocalipsis o dice lo que significa o significa lo que dice. ¿La vieron esta? Algunos. Ahora, yo quiero decirle que este pasaje de Isaías, si no explica, si no dice lo que significa, entonces no hay nada alegórico. Entonces significa lo que dice, es literal. Vamos a leer este pasaje. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Está hablando de que va a haber un gobierno global con base en Jerusalén. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley. De ahí, del monte Sión, donde está Jerusalén, de ahí va a salir la ley. Y de Jerusalén la palabra de Dios. Y juzgará entre las naciones. Dios mismo, en persona, en esa ciudad, juzgará entre las naciones. Y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado. Y sus lanzas en hoces. Las armas de guerra convertidas en instrumentos de labranza. Esto es muy fuerte. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Destaquemos algunas cosas de este pasaje. Primero, no solo utiliza la expresión Israel, también utiliza Judá, Jerusalén, Jacob, para que nadie piense que este texto está hablando de algo figurado que podría estar refiriéndose a la iglesia. Acá no habla de la iglesia. Está hablando de lo que habla. En segundo lugar, también vemos aquí que el monte de la casa del Señor es un lugar geográfico, no es un lugar espiritual. En tercer lugar, tenemos que ver que las naciones van a venir a Israel para entender qué es lo que tienen que aplicar. Y la cuarta cosa que veo acá es que va a haber un desarme militar completo. Se terminaron las guerras.
y aparentemente todo el gasto para la producción de armamento. Ustedes saben que uno de los principales mercados a nivel mundial hoy es la fabricación de armas. Bueno, al comienzo del milenio todo eso se va a cambiar para producir maquinaria agrícola. Esto es lo que dice acá, ¿no? Así que no se va a hacer más tanques, se van a hacer cosechadoras, no se van a hacer más carros blindados, se van a hacer tractores. Imagínense lo que va a pasar ahí al comienzo, ¿no? Y yo creo que eso va a producir también una abundancia de comida para todos los pueblos y para toda la tierra, obvio, ¿no? Así que quiero decirle que si alguno conoce a algún militar o si alguno aquí es militar, quiero decirle que va a tener que cambiar de trabajo, porque no se van a preparar más para la guerra, no va a haber más nada de esto, ¿no? Justi, Sí, no, es interesante cómo las armas se van a transformar en herramientas de trabajo. de trabajo. Para, pensábamos quizás que el milenio íbamos a estar sin hacer nada. Evidentemente, la idea es que estemos trabajando. Sí, lo que yo aclararía, bueno, tenemos que empezar a meternos, ¿viste? Van a empezar a surgir preguntas miles. Hoy no sé si vamos a poder contestar a todas las preguntas. Porque yo creo, a ver, me estoy metiendo un poquito en el análisis. Va a haber hombres y mujeres, seres humanos en el milenio, pero de dos clases muy particulares. Me estoy adelantando. Ustedes recuerden cómo terminan los 7 años. Terminan con una guerra en Armagedón. Y Jesús viene con sus ejércitos y vence a los ejércitos del anticristo y arroja al anticristo y al falso profeta al lago que arde con fuego y azufre. Así terminan esos 7 años tan terribles. Y empieza el milenio. Ahora, en el milenio queda, ¿quién queda? Todos nosotros, toda la iglesia, todos los que se convirtieron. Quedamos todos, pero con cuerpo nuevo. Y vamos a trabajar, estoy de acuerdo, Víctor, vamos a trabajar, pero quedamos con cuerpo nuevo, que no se deteriora. Yo vuelvo a ser joven, qué bueno, ¿no? Ahora, hay otra naturaleza humana que va a convivir con nosotros. Si ustedes quieren, yo todavía no llegué ahí y no lo pensaba leer, pero si ustedes leen Zacarías 14, recién hicimos referencia a Zacarías 12, Zacarías 14, después voy a decir bien los versículos. Habla de que hay otra naturaleza humana que queda, que envejece, que puede morir. Son los que eran parte del sistema mundano, pero no entraron en la guerra de Armagedón, se quedaron, eran, no sé, más pacíficos, no eran parte de los ejércitos, se quedaron en cada país, en cada nación. Si bien sufrieron las pestes que están descritas en Apocalipsis, y muchos tal vez no murieron en esa batalla, pero murieron antes, igual hay gente por todo el mundo. Gente que va a morir. Ahora, muchos de ellos, tal vez ya todavía militares, van a tener que dejar eso y van a tener que labrar la tierra. Eso está claro. Ahora creo, Víctor, volviendo a lo tuyo, que el trabajo nuestro va a ser un trabajo de otro tipo. No sé si vamos a labrar la tierra. Porque la Biblia habla mucho de que Dios está haciendo, nos hizo reyes y sacerdotes. Yo después voy a dar un pasaje solo para que después ustedes lean en su casa, donde habla que Dios va a dar a muchos de nosotros ciudades para que gobernemos. Ahora, yo no es que quiero plantear acá un tema, esto no es político, es lo que la Biblia dice, y es cuando ya todo sistema político se haya suprimido porque va a haber solo un rey, que es Jesús. Y esto va a ocurrir en el milenio. Entonces creo que vamos a trabajar, pero tenemos que prepararnos de alguna manera para hacer gobierno. Eso es lo que quiero decir. Y no estoy hablando de afiliarnos a un partido político, por favor. Quiero seguir. Después voy a volver a alguna de estas cosas, ¿no? Otro pasaje muy interesante es Isaías 11. Hay muchos que no pueden explicar Isaías 11. Muchas aún
corrientes de pensamiento en cuanto a los últimos tiempos les cuesta explicar Isaías 11. Y yo me gustaría que lo podamos leer. Vamos a leer y van a ver, ¿se acuerdan cuando hablamos del efecto montaña? Van a ver que acá aparece el efecto montaña otra vez. Y van a ver que entre el versículo 4 y el versículo 5, por ahí aparece un cambio, y de hablar de alguien que va a traer todo lo que Jesús trajo en la primera venida, va a empezar a hablar de juicios que tiene que ver con lo que Jesús trajo en la segunda venida. Y después va a hablar de la naturaleza, algunas cosas de la naturaleza que me gustaría que veamos lo que dice ahí. Saldrá, dice el versículo 1, una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Esto ya pasó en la primera venida. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y fíjense, y de repente dice, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y acá ya está hablando de otra cosa. Al principio habla de lo que Jesús vino a traer, pero ya al final del capítulo 4 se produce el efecto montaña que vimos, y el profeta Isaías empieza a hablar no de la primera venida, sino de la segunda venida. Y dice que lo que va a producir, que con el espíritu de sus labios matará al impío. Algunos creen que el impío es todo el sistema mundano del último tiempo. Pero hay una referencia ahí, en mi Biblia la hay, en las de ustedes creo que también, a 2 Tesalonicenses 2.8, que ya leímos. Y en 2 Tesalonicenses 2.8 habla de que lo que va a herir con el espíritu de sus labios es al anticristo. Así que podemos tomar que finalmente va a producir un juicio sobre todo el mundo al final de los tiempos, o va a ser sobre el anticristo. Podemos pensar cualquiera de las dos cosas o las dos cosas. La referencia a 2 Tesalonicenses 2.8 está. Vamos al versículo 6. El 5, perdón. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Pero fíjense lo que va a pasar en la naturaleza, en el mundo animal, por ejemplo. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y yo me gusta decir esto, y mi nieto los pastoreará, ¿no? Porque dice, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El león se va a volver herbívoro. ¿Qué les parece? Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Este pasaje que muchas veces he usado para algo que la iglesia va a hacer en las naciones y va a llenar toda la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, no se aplica a la iglesia. Se aplica a algo que va a pasar después que Jesús, con el fuego de su boca, destruya al inicuo. Esto va a pasar, esto de que toda la tierra se va a llenar del conocimiento de Dios, va a pasar cuando haya un cambio profundo incluso en el reino animal.
Acontecerá, dice, en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por señal, a los pueblos, será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. Acá está hablando de algo que va a pasar en ese tiempo que llamamos el milenio. Ahora, esto que yo digo, esto del cambio en el mundo animal y en la naturaleza misma, ¿está solo en el Antiguo Testamento? No, está en el Nuevo Testamento también. Y quiero leerles, hoy vamos a leer mucho de la Biblia, quiero leerles otro pasaje. Está en Romanos 8, del 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma está anhelando que algo pase con nosotros. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Aquí está hablando cuando Dios maldice la tierra y le dijo a Adán, maldita es la tierra por tu culpa. Pero dice que la sujetó en esperanza. O sea, la naturaleza de alguna manera se deformó toda cuando el hombre pecó. Y Dios la maldijo, pero dice, pero en algún momento esto va a cambiar y va a volver a ser lo que era al comienzo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, el adelanto del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, otra versión, el cuerpo nuevo que Dios nos prometió. Así que, ¿qué va a ocurrir en el milenio? Por lo que veo acá. Hablamos de desarme, hablamos que el rey va a estar en Jerusalén, que las naciones van a venir ahí y buscar que se definan conflictos entre ellas. Pero aparte va a haber un cambio en toda la naturaleza. Acá vemos que al comienzo del milenio o al final de los 70 años de la semana 70, cuando Jesús regresa, vimos que los muertos en Cristo resucitan. Vimos que los que hayamos quedado cambiamos. Tenemos una nueva naturaleza. Pero también cuando Dios nos da nuestro cuerpo nuevo, que es lo que dice Romanos 8, también hay un cambio en toda la naturaleza. Bueno, voy a otro pasaje que está, déjenme buscarlo, en Hechos. Seguimos en el Nuevo Testamento. ¿Qué va a pasar cuando Jesús vuelva? Esta es la pregunta. Ya dijimos, comienza el milenio. Ya dijimos, se convierte Israel. Ya dijimos, hay un desarme mundial. Ya dijimos, hay un gobierno con sede en Jerusalén donde Jesús va a gobernar sobre toda la tierra. Ya hablamos de los dos tipos de humanidad que va a haber en esos 1000 años. Pero acá voy a Hechos, al final de los días de Jesús sobre la tierra, porque hay algo que tenemos que mirar y poner acá también. Dice que Jesús se había reunido con sus discípulos, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido, eran los últimos momentos de Jesús sobre la tierra, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, los discípulos le estaban diciendo algo. Se tiene que restaurar otra vez el reino de Israel, ¿no? El que tenía como rey a David. Sos vos el que lo va a restaurar, ¿no? Jesús no le dice, no, todo esto que dicen no es así, no sé de dónde sacaron tales cosas. No, no. Jesús le dice,
No os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, Jesús no le dice, no, ustedes están diciendo cosas que no saben, eso nunca va a pasar. No niega que va a pasar. Dice, simplemente les dice, no es el tiempo y no les toca a ustedes saber cuándo es el tiempo. Pero tácitamente, Jesús está definiendo que viene un momento donde va a ser restaurado un reino con sede en Jerusalén, con un rey que es de naturaleza judía. Su nombre es Jesús. Yo les dije antes que hay varios pasajes más que hablan del milenio. Yo les quiero mostrar, enumerar algunos. El capítulo 14 de Zacarías me gustaría que lo lean, que lo tomen en forma literal. Habla de lo que va a pasar. Habla de lo que va a pasar con las naciones que no fueron destruidas en Armagedón. No lo quiero leer porque es muy largo, pero por ejemplo los versículos del 8 al 11 de Zacarías 14, después más adelante los versículos 16 y 17. También en Miqueas 4 del 1 al 5, son todos pasajes que creo que es muy bueno que ustedes lean para complementar. Yo les digo algunas cosas que creo también. Creo que la naturaleza va a cambiar de tal forma que esta parte de la humanidad que todavía va a morir, la que no está convertida, digamos, va a tener una expectativa de vida de siglos. O sea, hoy vivimos hasta siendo muy longevos hasta los 90, 100 años. Pero tal vez en el milenio, aún los que todavía pueden morir o van a morir, mueran a los 500 o a los 600 años. Algo va a pasar en la naturaleza. ¿Por qué digo tal locura? Porque en Isaías 65, hablando de ese tiempo, también nos dice, y ustedes léanlo, que el que muera como niño, el que diga, no, era un niño y se murió, va a morir de 100 años. Entonces esto nos da una idea que la perspectiva de vida, la expectativa, esa es la palabra, de vida en el milenio va a ser muchísimo más alta que la que hoy tenemos, seguramente por condiciones atmosféricas, de clima, de salud, que van a ser mucho mejores que las que hoy tenemos. Ahora, en base a todo lo que leímos, yo voy a dejar por un momento casi de leer la Biblia, quiero hablarles de 12 aspectos que veo o que podemos definir en cuanto al milenio. 12 aspectos. El primero, que este gobierno global tendrá como base central la ciudad de Jerusalén. Jesús va a gobernar desde Jerusalén. En segundo lugar, es que por lo tanto, como el gobierno central va a ser desde Jerusalén, tenemos que hablar de que Israel, y esto lo dice Isaías 1, va a ser la cabeza de las naciones. En tercer lugar, y esto lo menciona Jesús en Mateo 19, 28, los 12 apóstoles van a juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Esto lo mencionó Jesús. Los apóstoles van a juzgar sobre Jerusalén. La cuarta cosa que quiero decirles, que está en varias partes de la Biblia, pero yo quiero leerles, por ejemplo, el Salmo 2, 8 y 9. Dios el Padre le dice a Jesús, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Algunos toman esto de una forma errónea, diciendo que esto va a pasar con la iglesia, pero si ustedes siguen leyendo no tiene nada que ver con eso. Porque dice que
el que produzca esto los quebrantará con vara de hierro. Como a vasija de alfarero lo desmenuzarás. Más adelante el Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que no se enoje, porque en un instante se inflama su ira. Entonces, la cuarta cosa que quiero decir es que el gobierno de Jesús, y esto es serio, va a ser con vara de hierro, con cetro de hierro. Si quieren definirlo de alguna forma, va a ser una especie de dictadura. Él va a dictar las leyes y él va a hacer que se cumplan. Esto está en el Salmo 2, esto está en Apocalipsis 12, y esto está en varias partes más de la Biblia. Incluso está y define que la iglesia, junto con Jesús, va a ser parte de este gobierno con vara de hierro. Ahora, hasta ahora vimos 4 aspectos. Jesús va a reinar sobre Jerusalén, por lo tanto Israel va a ser cabeza de las naciones. Los 12 apóstoles van a ser los que juzguen sobre Israel. Y el gobierno de Jesús va a ser un gobierno con vara de hierro. Esto no representa destrucción, sino un gobierno que va a obligar a cumplir sus leyes. En quinto lugar, la maldición va a ser levantada de la tierra. Vamos a tener una tierra sin maldiciones. Esto está en Romanos 8:19. En sexto lugar, y ya lo hablamos, va a haber un desarme mundial. No va a haber más entrenamiento para la guerra. En séptimo lugar, y ya lo hablamos también, va a haber abundancia de comida. Por un lado, la fisonomía de la tierra va a cambiar, va a ser mucho más próspera, pero por otro lado, todos los que vivan van a dedicarse a producir comida. En octavo lugar, el reino animal se verá afectado. Ya vimos esto. Vimos que se van a terminar los ataques entre animales. Vimos que el león va a comer paja y déjenme especular un poquito, no voy a especular mucho, solo un poquito, pero decirle que si el león comió paja, ¿por qué creemos que el hombre va a seguir comiendo carne? Así que tal vez tengamos que despedirnos de los asados, digo, ¿no? Espero que sigan orando y diciendo, ven Señor Jesús, espero. ¿No? La novena cosa que quiero decir es que va a haber longevidad. Ahora, ¿longevidad en quién? No en nosotros. Nosotros fuimos resucitados. Nosotros volvimos a ser hombres y mujeres sin deterioro. Como decía mi papá, lo dije en otra de las charlas. Mi papá decía, cuando resucite voy a resucitar de 33 años. Y mi papá no se va a volver viejo otra vez. Anciano otra vez. Cuando hablo de longevidad, estoy hablando para esa parte de la humanidad que va a seguir sujeta al pecado y a la muerte. La décima cosa que quiero decir es que Satanás va a ser atado. Obviamente todavía hay muerte, lo dije, todavía va a haber pecado habitando en los cuerpos de los que están allí. Pero no habrá operación de principados y potencias malignas. Ahí va a haber un rey perfecto y va a haber millones gobernando sobre la tierra. Pero no va a estar el diablo operando. Esa es la décima cuestión. La décimo primero aspecto es que los gobernados por Jesús serán las naciones que queden después de Armagedón. Esto ya se los dije. En Armagedón hay muchos que son destruidos. Son las naciones que conforman el ejército del anticristo. Van a ser completamente destruidas y esto está claro en Apocalipsis 19. Pero van a quedar personas esparcidas por el mundo y estas van a ser esas naciones. Jesús va a gobernar esas naciones. Y nosotros estaremos con cuerpos glorificados y seremos parte de la administración de ese gobierno. Lo vemos en Apocalipsis y también lo vemos en Lucas 19, del 17 al 19. Me gustaría
hacer algún pequeño comentario de Lucas 19. No lo voy a leer, después lo leen ustedes. Lucas 19, del 17 al 19. Es la parábola de las 10 minas. Léanlo. Pero a cada uno de los que son fieles en esta parábola a su Señor, se le dan ciudades para gobernar. Ustedes léanla después a toda la parábola si quieren. Entonces, la Biblia parece decirnos en muchas referencias que los cristianos van a estar a cargo de ciudades, van a tener que administrar ciudades, van a ser los gobiernos de las ciudades. Un poco en broma digo, tenemos que prepararnos para ser intendentes, alcaldes. No ahora, no estoy diciendo que ahora se presenten en las elecciones, estoy diciendo en aquel tiempo. Pero tenemos que ser fieles ahora. Si no somos fieles en lo pocos, el Señor no nos va a poner sobre algo más grande, sobre mucho. Así que tenés que ver cómo administras tu casa, cómo administras tu comercio, tu trabajo, porque eso te va a capacitar para el día de mañana. Poder administrar, dirigir, gobernar ciudades enteras. Este es el número 12 y es la última aspecto. Después esto ustedes lo van a tener, yo les voy a dar el apunte. Muy bien. Ahora fíjense, digo esto, ya estoy llegando al final. Fíjense que hasta ahora yo leí Apocalipsis, pero no hice ninguna referencia al Apocalipsis, en Apocalipsis 20, a eso me refiero, ¿no? Lo leímos al principio, ahí habla de milenio, pero después todo lo que hablé después no hablé de Apocalipsis 20. Porque algunos dicen, ¿para qué vas a hablar de milenio? Solo aparece en Apocalipsis 20. No, aparece en toda la Biblia. Lo que Apocalipsis 20 nos da es la duración de ese reinado de Jesús. Y nos dice, ese reinado de Jesús va a ser de 1000 años. La realidad que Apocalipsis 20 nos da 3 detalles que tal vez sí no están en otras partes de las Escrituras. Nos dice que el diablo va a ser atado. Nos dice que el período de reinado de Jesús sobre la tierra, durante el cual el diablo va a ser atado, es de 1000 años. La segunda referencia, estas no están en otras partes, están solo en Apocalipsis 20. Y la tercera cosa que nos dice es que hay 2 resurrecciones. Jesús las mencionó, pero cuando Jesús las menciona proféticamente hay un efecto montaña. Y acá Apocalipsis 20 le dice, no, esperen. La resurrección de los justos es al comienzo del milenio. La resurrección de los impíos es al final del milenio. Y es llamado la muerte segunda. Ustedes lean otra vez Apocalipsis 20 del 1 al 10 y van a ver que esto está ahí. Estas 3 elementos nuevos que trae el libro del Apocalipsis, a lo que toda la Biblia ya nos viene diciendo, que viene un tiempo después del regreso de Jesús, de gobierno de Jesús sobre la tierra. Sin Apocalipsis 20, alguien podría decir, bueno, Jesús va a gobernar 2 años, el mandato de 6 años. Bueno, gobernará una década, un siglo. No, Apocalipsis 20 no aclara, no, muchachos, son 1000 años. Este reino va a durar 1000 años. Muy bien, estoy llegando al final. ¿Cuál es la importancia de estudiar del milenio? No es un tema muy ajeno a nosotros. Bueno, en primer lugar es importante tener claridad sobre lo que la Biblia enseña en este punto. Y les voy a decir por qué. Porque, como dije al principio, a partir del siglo IV entran en la iglesia algunas ideas extrañas. Ustedes van a ver que hay distintas corrientes de pensamiento. Algunos dicen, están los amilenialistas, no creen en el milenio. Están los
postmilenialistas, que Jesús viene después del milenio. Están los premilenialistas, los que creen que primero viene Jesús y después está el milenio. Claramente estoy en este último tipo. Pero ¿y por qué estoy? ¿Por qué soy premilenialista? Voy a usar palabras de David Powson, algunos lo han leído. Porque no puedo cambiar la referencia de Apocalipsis. En Apocalipsis el Señor viene en en el capítulo 19, el milenio es en el capítulo 20, y después del milenio viene el juicio. ¿Y por qué voy a cambiar el paso, el punto 1 y el punto 2? Y decir, no, primero el milenio y después viene Jesús. No tengo por qué cambiar el Apocalipsis como uno de los motivos centrales o uno de los argumentos principales para decir, creo que el milenio viene después del regreso de Jesús. Ahora, otra vez digo, ¿por qué es importante estudiar este tema? Porque hay algunas corrientes que están hoy engañando a muchos. Yo les voy a contar la corriente más popular, hay otras y estaríamos horas hablando. Yo les quiero contar la corriente más popular, que dice que la iglesia en realidad va a producir un reino terrenal antes que venga Jesús. La iglesia va a crecer de tal forma que va a ser parte de los gobiernos, va a conquistar todos los gobiernos. Así pasó al comienzo del papado, así pasó al comienzo de la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica, hay un libro de un tal Agustín, San Agustín, que se llama Ciudad de Dios. Algo de esto habla. Sería muy largo de comentar acá. Pero la realidad es que la Iglesia empezó a tomar poder sobre las naciones porque creía, basada en algunos errores bíblicos, que tenía que tomar posesión de todas las naciones y conquistar todas las naciones. Y nosotros creemos que proféticamente esto no va a ocurrir. Hemos visto en Mateo 24 y en otro pasaje de las Escrituras que la iglesia no va a conquistar las naciones. Que al contrario, las naciones se van a levantar contra la iglesia y van a perseguir la iglesia. Entonces, cuando creemos que tiene que ocurrir algo y eso no ocurre, y ocurre casi lo contrario, esto va a producir una frustración en los que creen esto. No sé si me entienden lo que quiero decir, ¿no? Si creo que voy a un partido de fútbol y digo, tengo equipo para golear y de repente me metieron 2 goles de entrada. Entonces, cuando la iglesia crea que va con... Hablé humanamente esto, ¿no? El ejemplo del fútbol. Pero digo, cuando la iglesia crea que va a conquistar las naciones y va a influenciar sobre las leyes de la nación y de repente vea que es justamente el proceso es al revés, esto puede producir algo muy peligroso en muchos cristianos que hoy están entre nosotros. La segunda cuestión es que nos lleva a estudiar la Biblia, porque uno dice, pero ¿y esta gente qué piensa cuando lee Isaías, por ejemplo? Y piensa que Israel, cada vez que la Biblia dice Israel, es en realidad la iglesia. Acontecerá en los postreros tiempos que la iglesia va a producir esto, que la iglesia va a producir el desarme, que vendrán todas las naciones, y usan Isaías 2, diciendo Israel no tiene más nada que ver. Lo que ahora tiene que ver es la iglesia. Y esto causa un grave peligro porque entramos en algo que quiero hablar con ustedes dentro de 2 semanas, que no está directamente relacionado con el regreso de Jesús, pero al final van a ver que está muy relacionado, que se llama la teología de la sustitución. ¿Qué dice esta teología? Que cada vez que en el Antiguo Testamento aparece Israel, Sión, Jerusalén, es la iglesia. Que Dios se olvidó de Israel, no tiene más nada que ver con Israel. Pero Romanos 11 nos dice, lo vamos a leer dentro de 2 semanas, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera, dice Pablo. Pablo, el apóstol a los gentiles, dice, miren, Dios no se olvidó de Israel, porque Dios hizo promesas a Abraham sobre ese pueblo, sobre su descendencia. Y el Dios de ustedes y mi Dios cumple sus promesas. Y la va a cumplir, finalmente las va a cumplir. Entonces tenemos que hablar un poco
de algo que se ha metido en la iglesia. Hay, me parece, una corriente, podemos hablarlo muy en largo la próxima vez, pero hay en la iglesia hoy una corriente que yo definiría como antijudía. Y no estoy hablando de que estemos de acuerdo con el estado actual de Israel, con lo que ha producido, no me meto en eso y no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo con la sociedad actual israelí. Ustedes saben, yo estuve en Tel Aviv hace 6 años. Tel Aviv es la segunda ciudad en el mundo para el turismo gay. Está reconocido así. Entonces no puedo estar de acuerdo con eso. Pero creo que Dios a su siervo Abraham le hizo promesas sobre su descendencia que la va a cumplir al final de los tiempos. No puedo dejar de ver que entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús hay 2000 años de juicio sobre Israel y lo hemos visto en todo lo que les ha pasado. Pero no puedo dejar de ver que finalmente Dios va a cumplir sus promesas sobre ese pueblo también. Muy bien. Es más, hay un pasaje muy fuerte de algo que Dios le dice a Abraham cuando lo llama y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero fíjense lo que Dios le termina diciendo a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esto es lo que Dios le dice a Abraham. Entonces yo quiero tener mucho cuidado. No puedo dejar de ver las injusticias y la corrupción del estado actual de Israel, pero no puedo dejar de ver que Dios hizo promesas que finalmente va a cumplir. Muy bien, termino por lo menos de mi parte. Hermanos, esperamos el reino de Jesús aquí en esta tierra. No es solo el hecho de que vamos a estar con Él por toda la eternidad, eso es buenísimo, sino también el hecho de que Él va a reinar aquí en esta tierra y esta tierra va a ser restaurada y los hombres van a verlo sentado en el trono por 1000 años, gobernando sobre esta tierra. Será el único gobierno justo en toda la historia de la humanidad. Y saben una cosa, lo mejor de todo, que seremos copartícipes y cooperadores en la administración de su reino. Así que tenemos que decir, bueno, Maranata, ven Señor Jesús. Muy bien, hasta acá el tema del milenio que tiene que ver con el reino de Jesús sobre la tierra. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos unos 15 minutos más o menos para si hay algún aporte, si hay algo que quieran hablar. Si eso, si pueden hablar mejor, porque a veces, sí, porque a veces me cuesta ver si la escriben a la pregunta. Sí, dale, Priscila. Sí, sí.
Hasta el diluvio, aparentemente, el hombre no comía carne. Hasta el diluvio. Sí. Sí, pero no dice expresamente la Biblia que hayan comido la carne. Dice que usaron las pieles. Sí, también es verdad. Pero no hay una expresión de que usaron la carne para comer, sí las pieles para vestirse. Eso es verdad. Ahora, volviendo a lo que vos decías, es interesante seguir leyendo Apocalipsis, lo que ocurre después del milenio. Tal vez podríamos hablarlo, pero después del milenio, por algo que vos decías de la armonía entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Después del milenio, resucitan, como dijimos recién, los que no estaban muertos, los que no murieron en Cristo. Y en esa segunda resurrección hay un juicio. Antes de ese juicio son echados el diablo, como decía ahí, al lago, al infierno, y es echada, dice que el Hades, que es el lugar de los muertos, y la muerte misma como muerte es arrojada al infierno. Y hay un trono blanco y está Jesús sentado sobre ese trono y resucitan todos los que todavía no habían resucitado. Y hay un juicio, se abren libros. Yo calculo que en esos libros se van a abrir y van a estar, en algunos van a estar todos mis pecados, pero el tema es que cuando se puedan leer mis pecados, se va a leer un libro que es el libro de la vida y va a estar mi nombre ahí. De manera que mis hechos tal vez no sean ni siquiera leídos. Pero dice, estoy imaginando ahora un poco, ¿no? Pero dice que, aunque algunas cosas son reales, que todos los que no sean hallados escritos en el libro de la vida van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Ahora pasa algo después de eso. De repente aparece un cielo nuevo y una tierra nueva. El milenio es la tierra como la conocemos, aunque con otras características climáticas y biológicas. Pero después de ese juicio aparece un cielo nuevo y una tierra nueva. El mar desaparece, por ejemplo. Y dice que baja del cielo una ciudad, la Nueva Jerusalén. Da las medidas, da un montón de características de esa ciudad. Y dice que Dios el Padre mismo desciende también sobre la tierra. Y es interesante algunas cosas que podemos decir de ese tiempo después del milenio. En primer lugar, decirles que hoy tenemos el Espíritu Santo. Al comienzo del milenio Jesús viene a estar con nosotros, pero al final del milenio Dios el Padre viene a estar con nosotros. Y entonces vamos a tener la plenitud de la deidad. Vamos a tener entre nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La otra cosa es que de alguna manera Dios, que no resignó su plan original, el pecado cambió muchas cosas. La consecuencia del pecado fue la muerte. Pero al final de los tiempos, Dios termina cumpliendo su propósito original. Tal vez con un cambio muy interesante. En el comienzo Dios creó el Edén y después puso el hombre en el huerto de Edén. Al final Dios primero crea el hombre final, semejante a Jesús, para después finalmente crear el jardín final donde el hombre pueda vivir. ¿No? Pero el resultado final es el mismo. Un amplio jardín, una gran ciudad y la creación de Dios, completa, alma, cuerpo y espíritu, pero creación nueva, viviendo en ese jardín y en esa ciudad. Después del milenio. Sí, no es otro planeta como creen algunos.
El otro día escuchaba a alguien que decía es otro planeta. No, es la misma Tierra que va a sufrir cambios importantes al final. Seguramente. A ver, y empezar a querer definir muchos de esos detalles va a ser pura especulación. Yo reconozco que hay algunas cosas, no, va a ser la misma, el mismo planeta, pero reciclado en otra cosa. Ahora, yo reconozco que muchas de las cosas, a ver, lo que quiero decir es que todo el material profético de la Biblia hay cosas que podemos definir. Ahí hay una pregunta de Oliver que solamente la había escrita bueno, a ver, la tendría o alguien me la tendría que leer. Pero lo que quiero decir es que yo creo que hay muchas verdades bíblicas en lo que leímos y yo traté de reafirmarlas, pero reconozco que a veces cuando me pongo a pensar cómo serán en la práctica algunas cosas, estoy un poco especulando. Esto que yo digo que no vamos a comer carne, estoy especulando. Alguien me podría decir, pero Jesús comió pescado y comió miel después de resucitado. O sea, con la naturaleza humana que nosotros vamos a tener al final. Entonces, ¿cómo es que no vamos a comer carne? Bueno, ¿eh? Pues, sí. Mm, a ver, a ver, repetime la pregunta, porque hay algo que sí creo que es así y otra que me genera alguna duda. Eh, repetime la pregunta. Sí, son los que han sobrevivido a la ira de Dios y a la batalla de Armagedón. Eso es así. Esto está en Zacarías 14. No estoy tan seguro que no tengan la marca de la bestia. No estoy tan seguro, pero puede ser que vos, Oliver, tengas algún pasaje bíblico que me pueda definir un poco más esto. Eh, porque me parece que todos los que se pierden tienen la marca de la bestia, aún esas naciones, pero puede ser que haya algo que se me está escapando. Sí, bueno, lo tuviste cerca a Marco Morales, le hubieras preguntado. No, no, no sé, no sé. Tenemos ahí una charla con Marcos Moraes, porque Marcos cree que hay algo ahí que puede pasar y yo creo que ya no hay ninguna posibilidad de salvación para esa gente. La salvación se terminó. Sí, sí, es un buen razonamiento. Tony, no, es un buen razonamiento. Yo sí no creo que hayan tenido carencias de oportunidades.
Yo creo que esos 7 años finales son oportunidades para todos, porque es muy fuerte el testimonio de la iglesia predicándole a todas las naciones el evangelio del reino. Eh, Guti, entonces, yo no creo que no hayan tenido oportunidades, pero hay otras preguntas que pueden surgir y que algunos hacen, ¿no? Por ejemplo, ¿va a haber nacimientos en el milenio? Déjeme que yo le haga algunas preguntas que no tengo respuestas. No sé. Marcos opina que sí. En el apunte que yo les voy a pasar, que está basado más que nada en la enseñanza de Marcos, está. Y cuando yo lo leí hoy en el apunte que les voy a pasar, yo digo, yo tengo mis dudas. Y pero entonces, pero si siguen siendo hombres y mujeres que se mueren, que van a convivir en matrimonio, ¿por qué no pueden tener hijos? Puede ser. ¿Por qué no pueden? No digo como una cuestión de que sea pecado o no, digo como una cuestión de factibilidad, ¿no? ¿Por qué no pueden? ¿No? Eh, ahí está, ahí está, ahí está lo que vos decís. O una de las cosas que va a pasar en esas naciones es que hay una impotencia generalizada. Puede ser también, no sé. No sé, por eso estamos empezando a especular y no lo sé, ¿no? Estaba leyendo otra vez Apocalipsis 20, Oliver, y el tema de la marca de la bestia da la impresión que no alcanza, que los demás tienen la marca de la bestia, aún esas naciones que quedan, ¿no? El versículo 4 de Apocalipsis 20, pero después léelo mejor. Gisela, levantaste la mano, me dijeron. no, no, soy yo. Gisela, ¿Quién? voz de hombre. Yo, Ah, está bien, es el celular, dice Gisela, sí. no, un poco lo que preguntaba Ronnie acerca de la salvación de las personas que van a quedar en el milenio. Sí, Ahí en Apocalipsis 20 habla que después de los 1000 años vuelve a ser liberado Satanás. sí, Y él dice que vuelve a engañar a las naciones. sí, Evidentemente a nosotros, los que hemos sido transformados, no nos va a engañar, sino aquellos que sí, a todavía, todo lo que quedaron. claro, Es claro eso, es tienen claro. el corazón que no está regenerado. Evidentemente van a caer otra vez en el engaño, quizás esos 1000 años del gobierno de Jesús, no les quede otra que agachar la cabeza y Algo de eso va a bancársela, pasar, algo de eh, eso va a pasar. más Sí, cuando, porque es con vara de hierro. exacto. Sí. Ahora, si yo aceptara lo que me decís, Ronnie, que debería haber salvación, eh, me viene otra pregunta. Bueno, ¿se salvan algunos de esos? Se convierten en un grupo pequeño porque los demás son engañados. Vamos a aceptar lo que dice Ronnie y lo que dice Víctor Andrés, pero me queda una pregunta. ¿Qué va a haber entonces? ¿Otra resurrección? Ya todos los muertos en Cristo ya resucitaron, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a pasar con esto? ¿Va a haber otra resurrección de convertidos? O sea, me genera otras dudas y otros interrogantes, pero por eso me parece que estamos especulando sobre cómo va a ser. Esto es como si ustedes me dicen, así que va, no sé, a ver algún lugar que no conozco. Así que te va a Japón, sí, ¿y cómo es Japón? Y yo les digo un montón de cosas, pero todavía no fui a Japón. Ahora, cuando vaya a Japón y vuelvo, les digo, bárbaro como es Japón. Entonces, es un lugar donde todavía no estamos. Es un poco complicado tener una información al detalle. Ahora, ¿por qué es importante que sí creamos en esto? Porque tenemos que entender que a partir de que se empiecen a definir algunas cosas en esta tierra, los tiempos se van a poner difíciles, pero ustedes tienen que entender, como la mujer con dolores de parto, que cuando suframos los dolores de parto no es en vano. Viene un reino justo que va a durar encima 1000 años. Yo a veces estoy por cumplir 62 años y pienso todo lo que he vivido. Che, me quedan 1000 años por delante. Está buenísimo esto.
y después la eternidad, pero 1000 años disfrutando de un reino justo y siendo parte de ese reino justo. Entonces está buenísimo que sepamos esto. Ahora, ¿cómo va a ser eso? Y no, alguna cosa, ¿cómo va a ser gobernar? No sé, alguna idea tengo, eh, pero yo me hago la idea de que esa gente, como decía Víctor Andrés recién, va a querer seguir pecando. Va a estar ahí un hombre con su esposa, pero va a querer estar con la vecina de al lado, por ejemplo. Pero cuando esté planeando cómo hacer para estar con la vecina de al lado, va a aparecer, de repente va a aparecer ahí Juli y va a decir, no, no te es lícito tomar esa mujer, vos tenés tu mujer. ¿Y cómo va? De repente va a aparecer de la nada, como Jesús aparecía con sus discípulos. ¡Pum! Entonces, qué sé yo hasta creo que vamos a poder volar. Miren, no estoy hablando solo tonterías que me imagino. En Isaías 11 sigan leyendo y dice que vamos a volar sobre los hombros de los filisteos. Lo dice la Biblia. Entonces, yo no sé qué va a pasar ahí, pero vamos de alguna manera a gobernar sobre ciudades y vamos a hacer que las leyes que partan desde el reino central se cumplan en cada lugar de toda la tierra. Gusti, Sí, no, también en cuanto al gobierno de Jesucristo en el milenio, no solamente creo yo que ocuparemos posiciones de gobierno, sino también, no sé cómo será el tema de la cultura, si va a haber cultura, no si va a sé. haber, no sé, sistema de salud, no sé, Para nosotros no, pero para el resto tal vez sí. pero por eso digo, no sé si va a existir Hollywood. No Pero hoy está, creo. bueno, No creo. lo que voy es que está todo tomado está todo bajo la influencia del Sí, príncipe hoy de, sí. o sea, Hoy sí. en el reinado milenial del Señor, creo que todos los que hemos muerto en Cristo y resucitado, vamos quizás también a ocupar estos lugares de... Seguramente. A ver, yo digo así, de todo lo que quede en pie, los puestos de dirección y administración van a ser ocupados por cristianos que han resucitado. ¿No? Todo lo que quede en pie, no sé qué es lo que queda en pie, no sé. No sé, Hollywood, no sé, hay cosas que tengo más claras, que son las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Seguro. Hay otras cosas que no tengo claro, ¿no? No, y pensaba en la pregunta que hizo Prisi en cuanto a la creación. No sé, que me corrija Prisi si por ahí estoy errado. ¿Qué va a pasar con la creación en el milenio? No sé quién dijo ahí que de una planta quizás haga carne, eso fue buenísimo. Bueno, creo más que puede venir fruto con gusto a carne, Eso eso puede estuvo ser. buenísimo, buenísimo. Ronnie, Ronnie no puede dejar los asados, ¿viste? Sí, sí, somos dos, somos dos. No, Yo digo pe- que la creación, ahí en Romanos 8, cuando dice que sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza, bueno, digo, la creación está esperando ese acontecimiento de la transformación, no tenga duda. primero, de nuestros cuerpos para después ella seguir con esa transformación, ¿no? Sí, ahí va a producirse todo un cambio violento pero bendito, ¿no? Sí, hermano, dos cosas, son las 10 y más, que no sé cuánto más es, y la otra cosa es que creo que dentro de poco me quedo sin batería. este, así que, bueno, dentro de 2 semanas tal vez puede ser que sigamos con preguntas y tal vez abrirlo de entrada, pregunta y después hablar algo más sobre la teología de la sustitución, que hoy algo dije, pero podemos profundizarlo un poco. Pero me parece que sería bueno
que sigamos con preguntas de esto y todo lo otro que hemos visto. Hay 7 apuntes, me parece. Esta es la 7ª charla. Hay 7 apuntes. Faltarían 1 o 2 charlas más, pero podemos tomarnos un tiempo dentro de 2 semanas para contestar preguntas antes de hablar de cualquier otra cosa. ¿Les parece? ¿Eh? Muy bien. Acá hablaron varios de no comer carne, pero Aldo no habló de no comer ceviche ahí en Lima este, o de comer pollo a las brasas. Así que Yo pensaba que de repente se podía comer pescado porque Jesús comió pescado, ¿no? sí, sí, así que puede ser, puede ser. Pero no creo que Jesús sea peruano. Así que si, no, creo que es más argentino que peruano Jesús. Así que creo que si les deja comer pescado, nos va a dejar comer carne, ¿viste? Dale, gracias, Gustavo. Muy buenísimo todo la idea. Bueno, ahora después les paso el apunte para que tengan. ¿Eh? Un abrazo. Perfecto. Chao. Chao. Chao.